Ok. Va, entonces voy a repetir esta parte porque no se grabó. Queremos es hallar la relación entre el momento lineal y el momento angular, L. Así ve, va a ser igual a el vector R cruz P. Eso queremos saber, ¿verdad? Donde, como indicamos acá, estamos repitiendo, tenemos el vector P acá indicado, le colocamos el vector R, que es ese vector posición que lo ubica respecto al origen o eje de giro que tenemos acá. Colocamos cola con cola para hacer producto cruz, indicando el ángulo. Y definimos así el vector momento angular es igual al vector posición cruz vector momento lineal. Ok, la magnitud estaría dada por esto y la dirección queda aquí sobre el eje Z. Entonces eso es, ok. Vale, a continuación vamos a hacer un par de ejercicios. Este ya hicimos en clase, pero yo les voy a colgar esta presentación por ahí, les va a quedar a manera de ejercicios. Este lo voy a hacer un poquito a la rápida porque hicimos uno en clase muy similar. Un disco de radio R mayúscula, ok, y masa M minúscula, que es este disco de acá, miren, su radio y su masa. Tiene una velocidad omega 1. Yo le puse W ahí porque no falta de caracteres en mi software de letras especiales. Abajo hay otro disco de masa M grande, este que está aquí, y radio, el mismo radio R mayúscula. Miren, tienen el mismo radio los discos. Ya cuando se acoplan ahí se ve que están acotados por el mismo radio. Y el de abajo se encontraba en reposo, mientras el de arriba tenía una velocidad angular omega i. Omega i, este valor de aquí. Ok. El eje no tiene fricción, se deja caer el disco de arriba y después en un corto tiempo y después de un friccionamiento que yo les decía, los discos se acoplan y giran a una velocidad común omega f. Miren, omega f, esta velocidad con que giran ya en conjunto, como una sisigia, les he dicho yo, ¿verdad? Una sisigia, un matrimonio, ¿ok? Así. Esta es una colisión tipo sisigia, tipo matrimonio. O sea que es un choque plástico, inelástico. Eran dos cuerpos separados y un solo cuerpo se vuelve. Vale. Entonces seguimos. Luego lo que hacemos es conservación de... Bueno, primero estoy sacando las inercias de cada disco. Miren, para el disco chiquito es un medio de su masa por su radio al cuadrado. Ahí pueden ver. Y para el disco grande sería I2, un medio de su masa que es M grande y el radio que es el mismo del de arriba. Esas son las inercias individuales, ¿ok? Luego, la inercia del conjunto, que un solo cuerpo se volvieron, es un medio de la masa de los dos, que es la suma, por la distancia, el radio que es el mismo para ambos, ¿ok? Entonces, ahí tenemos. Entonces ahora vamos a aplicar el principio. No hay torques externos, sí hay un friccionamiento, pero es interno de la pareja, del matrimonio, y ahí nadie se mete. Por ahí hay un microfonito abierto, oigan. Fíjese alguien, ahí no nos estorba, pero sí hay un poquito de ruido. Para mí no es problema, pero más nítido. Ok, va, entonces, como no hay torques externos, entonces
así como allá decíamos, como no hay fuerzas externas, el momento lineal se conserva. El momento lineal se conserva. Acá, como no hay torques externos, el momento angular se va a conservar. ¿Ok? Entonces decimos que Li va a ser igual a F porque no hay torques externos. No hay torques externos, entonces el momento no cambia, o sea que se conserva. ¿Ok? Entonces planteamos la ecuación correspondiente. Y vean, fíjense, término a término. ¿Ok? Término a término. Ahí si quieren abrir su micrófono, ábranlo. Oigan, y a mí me gusta que sí participen ahí. Perdonen que no debí decir eso. Entonces, para el disco que está rotando al inicio es esto, ¿va? Su inercia de él por su velocidad de él, masa por velocidad de él, ¿verdad? ¿Y cuánto es la inercia de él? Va a ser esto de aquí, y su velocidad esto de aquí, ¿verdad? Y el otro que estaba aquí tenía 0. Eso es, digamos, el antes. Y aquí tenemos el después del choque, o sea, esto de aquí. ¿Ven? Después tenemos la I total, que sería esta de aquí, multiplicada por la velocidad total, que es esta de aquí, o velocidad común. ¿Ok? Entonces, luego tendríamos, ya sustituyendo estas tres, nos quedaría de esta manera. ¿Ok? Porque este es 0, recuerden. Luego esta presentación, igual que el video, por ahí se los pienso colgar. Simplificamos un poquito, por ejemplo el radio como es el mismo se va, y el 1/2 también lo eliminamos, y nos queda la expresión ya simplificada de esta manera. Como lo que andamos buscando es esta de aquí, la omega final, la velocidad final, entonces se nos despeja de esta manera, así. Y ahí la tenemos, miren. Vaya, ese es un ejemplo de choque sisigia, matrimonio, ¿ok? Choque plástico, choque inelástico, rotacional, ¿ok? Muy bonito esto, miren, el universo rotacional. Vamos a un segundo ejercicio, si no hay alguna consultita respecto a este. Aquí estamos, ¿alguna pregunta? Vale. Vamos entonces, ya, aquí. Vale. Vamos a este ejercicio, miren, es una ilustración de conservación del momento angular también. Un ave de 500 gramos, aquí viene el pajarito, lo ampliaré un poco. Un ave de 500 gramos, aquí podéis ver el pajarito que tiene, va moviéndose, vuelo horizontal y distraídamente a 2.25 metros por segundo, su velocidad del pajarito, ¿sí? Hacia una barra vertical estacionaria, va a chocar, la cosa es que esto es un choque, va a chocar con ese palo, ¿sí? Golpeándola a 25 centímetros abajo de la parte superior. Observen, viene a chocar en este punto que se encuentra a 25 centímetros, ¿sí? Sigamos. Luego dice, la barra uniforme con longitud 75 centímetros, o sea que si aquí hay 25, aquí quedan 50 centímetros, ¿verdad? Para dar un total de 3/4 de metro, ¿sí? Y la masa de la cosa es de 1.5 kilogramos, la masa de esta, la masa de la barra, ¿sí? Y el ave, no olviden que pesaba medio kilogramo el ave, ¿ok? Tiene una bisagra aquí en la base, o sea que esta puede girar para acá o para acá, puede girar libremente porque tiene una bisagra, ¿sí? Una bisagra, puede girar. El choque aturde al ave de modo que después simplemente cae hacia el suelo. Cuando el ave choca, se viene para abajo. ¿Ok?
y pronto se recupera para continuar. ¿Cuál es la velocidad angular de la barra justo después de que golpeada por el ave? Entonces vamos a hacer dos preguntas. Primero, la velocidad justo después que golpeada por el ave. Vaya, voy a dar un poquitito de... Dejadme. Ok. Entonces primero nos interesa saber, el ave hace un impacto por acá y como resultado esta coge una velocidad angular que podríamos decir omega o, digamos, una velocidad inicial. Debido al impacto, la barra empieza a girar, a caer hacia acá con una velocidad inicial. Pero en la caída, cuando ella ya está casi por caer, lleva una velocidad angular omega final. Así. Cuando empezó, llevaba un omega inicial, ¿sí? Y después, cuando ya justo va a golpear el suelo, ya aceleró, digamos, por la caída, ella gana energía cinética y lleva una velocidad final. Eso es lo que nos piden en el literal A y B respectivamente. ¿Ok? Esas son las preguntas, las dos velocidades. ¿Qué sucedió con el pájaro? Golpeó a la barra y cayó aquí. O sea que pierde toda su cantidad de movimiento. Noten eso, por favor. El pájaro en el choque pierde toda su cantidad de movimiento y la barra cae solita, sin el pájaro. El pájaro cae por su lado, la barra cae por su lado. Tener eso en cuenta, ¿ok? Esas son las condiciones que tenemos aquí. Vale. Entonces vamos a ir desarrollando. Como no hay torques externos, la bisagra no presenta fricción, entonces el momento angular se conserva en el choque, ¿ok? En el choque. Entonces, esto sería el momento angular, la conservación del momento angular. Pero antes quisiera resaltar algo, fíjense bien. En este proceso, al inicio, el ave tenía un momento lineal. Al inicio, el ave tenía un momento lineal P. ¿Sí? Y la barra no tenía momento lineal ni angular. Pero la barra, como está sujeta a giro, ella casi que tiene sentido hablar de su momento angular, mientras que para el ave tenemos su momento lineal. Entonces es un choque donde antes del choque teníamos P y después del choque tenemos L. Entonces conservación del momento lineal hacia momento angular, hay como una transición. Para evitar eso, lo que vamos a hacer es, recuerden que nosotros P lo podemos convertir en R, en L, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es no hablar de P, sino solo de L. Y vamos a hablar de momento angular inicial y de momento angular final. Como al inicio lo que teníamos era momento lineal, hay que convertirlo a L al inicio. En síntesis, lo que toca hacer es el momento lineal que teníamos al inicio, convertirlo en momento angular. ¿Ok? Y eso quizás lo voy a explicar por acá. Acá. Sería como así, ¿ve? Teníamos el momento lineal del ave acá, ¿sí? Y esto es justo antes de chocar. Y el vector posición, que es desde la bisagra hacia... Eso no me gusta. El vector posición va a ir desde la bisagra hasta
la partícula, que es el ave. Este es el vector posición y este otro era el vector momento lineal. Entonces se hace el producto, ¿verdad? L, que es el que queremos, va a ser igual a R cruz P. En este caso sería la magnitud de R, la magnitud de P, por el seno de 90 grados, que es este ángulo de acá. Cuando ya ustedes los ponen cola con cola, ese ángulo de 90 grados se conserva. Esto es 1 y entonces solamente nos queda RP. Pero P, recuerden que P es masa del ave por la velocidad del ave, ¿ok? Por el seno de 90 grados nos queda RMV, RP, porque P es MV, ¿ok? Entonces hacemos esa sustitución. El momento antes era RMV para el ave y 0 para la barra porque estaba en reposo. El momento después va a ser 0 para el ave porque el ave después del choque ahí se queda, se detiene, pierde su velocidad porque se cae para el suelo, pero ya la caída es otro tema. Esto es justo antes de chocar, justo después de chocar. O sea, antes que las cosas caigan al suelo. ¿Me comprende? Inmediatamente es just before, just after. ¿Verdad? Inmediatamente antes, inmediatamente después del choque. Entonces, la velocidad del ave después del choque es 0. Y la barra no. Ella ya tiene una velocidad inicial que es la incógnita en esta expresión. Entonces vamos desarrollando y tenemos R, recuerden que aquí teníamos 50 centímetros, ¿ok? La masa del ave eran 500 gramos, M, y la velocidad del ave 2.25 metros. Aquí está, miren. Eso es antes del choque, ¿sí? Es el momento angular antes del choque. Después del choque tenemos masa por velocidad, pero angularmente, ¿verdad? Y por omega, ¿ok? Entonces es para una barra es esto, una varilla. Eso se busca en la tabla, 1/3 de ml cuadrado. Para una varilla que gira en torno a un extremo, no en torno al centro, sino en torno a un extremo. Eso y su velocidad, que es la incógnita, ¿ok? Sustituyendo más valores, que el miembro izquierdo nos da esto, el miembro izquierdo nos da eso, ¿sí? Y el miembro derecho, la masa de la varilla y el largo total de la varilla. Alguien se preguntará por qué aquí no se usó 50 centímetros como acá, sino 75 centímetros. Porque está cayendo toda la varilla, está cayendo al suelo y su longitud y su masa son respectivamente 75 centímetros y 1,5 kilogramos. Entonces su inercia de ella, de toda la varilla, no importa dónde el ave le pegó. Y la única incógnita se observan es la velocidad angular. Entonces eso se resuelve de esta manera y nos queda de 2 radianes por segundo la velocidad de la varilla cuando todavía está vertical e inicia su jornada a caer al suelo. ¿Ok? Y eso era el literal A. Hasta ahí tenemos resuelto el literal A. ¿Ok? Que fue una colisión inelástica. Una colisión, that's it. Una colisión. ¿Ok? Lo de elástico e inelástico les invito a que lo reflexionen. A ver, ustedes conocen las características. Después de la colisión, la varilla sola, ya nos olvidamos del ave, el ave cae por su cuenta y la varilla por su lado. Entonces preguntan cuánto es la velocidad final de la varilla cuando ya está por pegar, por azotar. Eso nos preguntan, ¿ok? Entonces, en la colisión, la energía cinética no se conserva, por eso no se aplicó ese principio,
pero sí se conserva el momento, en este caso el ímpetu angular. En la caída ya no es un choque y lo que se conserva es la energía cinética. Entonces, para el literal B, vamos a ocupar conservación de la energía cinética, ¿ok? O de la energía, perdón, en general, fíjense, porque al inicio y al final hay energía de las dos. Sí, no es la cinética, sino la mecánica, energía mecánica, E. La K inicial más la U inicial es igual a la K final más cero. Porque, ¿por qué cero? ¿Ok? La K inicial, esto ya tenía velocidad, es lo que acabamos de calcular, su velocidad inicial. ¿Ok? Energía potencial también tenía porque estaba arriba. Al final, cuando todavía no ha chocado con el suelo antes del azote, tiene una K final justo antes de azotar y perdió toda su altura. Por eso es que la energía potencial se hace cero al final. Y la energía cinética final es máxima. Entonces la velocidad final. Recuerden que la omega inicial era 2. Entonces la omega final esperemos que nos dé un valor mayor que 2. Mayor que 2. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ahí está la expresión de conservación de la energía. Y miren, la inicial, un medio de su masa inercia por su velocidad al cuadrado, más esto es la energía potencial. Aquí por favor quiero que regalen su atención. La energía potencial de la varilla cuando estaba arriba es mgh, mg por su h. La h es L medios, ¿ok? ¿Por qué la h es L medios? Porque lo que tenemos aquí, bueno, la h es L medios porque porque la varilla al principio su centro de gravedad acá su centro de gravedad estaba arriba, ¿ok? Y esta distancia es L sobre 2. Esa distancia es L sobre 2. La altura de el centro de gravedad de la varilla. La altura de su centro de gravedad es L medios. Cuando ustedes en un cuerpo extenso ocupen la energía potencial, en la altura pongan la altura de su centro de gravedad. ¿Ok? Porque energía potencial es mgh. Pero en el caso de la varilla, ¿cuál h? Pues la h de su centro de gravedad. ¿Ok? Vale. Entonces, por eso la energía potencial más la energía cinética inicial, porque ella ya tenía una velocidad inicial que era 2. ¿Ok? Y ya cuando va a chocar, la energía potencial es cero porque bajó hasta el suelo, pero tiene energía cinética, ¿ok? Con una omega que le he llamado omega prima. Miren, eso es prima, ahí hay un apóstrofe. Entonces, haciendo unas sustituciones, por ejemplo, la I de la varilla, la metemos ahí y acá, el mismo valor, la I de la varilla. Y vamos sustituyendo ya por números. Ahí les va a quedar esta presentación al igual que el video y ya podemos despejar la omega prima. Miren, empezó en 2 la velocidad, acaba en 6.6. Ahí estamos, ¿ok? Entonces eso es la velocidad final. Ahí llega este ejercicio. Oigan, ahí les queda, lo estudian. Si hay alguna preguntita de momento, bienvenida. Una consulta. Claro, En el literal A, quería saber qué era el 0.5 0.5 metros que aparecía a la hora de repasar los datos. dejadme que cheque. En el literal A, ¿verdad? Habría que retroceder este asuntito ahorita.
Ok. Este, ¿ya? ¿Sí? Sí, en eso. Muy buena pregunta. Si observas por acá, tenemos que la distancia, la varilla mide 0.75 metros, que son 0.25 más 0.50. Entonces, 0.50 obviamente es esto. ¿Qué es eso en sí? Bueno, aquí tenemos el ave con su momento lineal. Digamos, este es el vector P del ave. P del ave. Y el vector R va a ir del centro de giro hacia el punto del ave, ¿verdad? Y eso es lo que mide 0.5. Mira, es la distancia del ave al centro de giro, que es la bisagra. Eso es el punto 5. Volvamos a la ecuación. Es masa del ave por la velocidad del ave por el vector R, que es punto 5. Ahí no sé si lo ves bien. Sí, sí, ya lo entendí, gracias. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Si no, pasamos a un siguiente ejercicio. Energía y la máquina de Atwood, ¿verdad? Tenemos acá esta maquinita de Atwood modificada. Lo que tenemos es, bueno, dos masas M1 y M2. M1 y M2, ok. Quiero ver, ya, ¿sí? M1 digamos que es esta y M2 es esta. Miren, la polea tiene un radio R, sale ahí, ¿ok? Entonces M2 pesa más y va a dominar, ¿verdad? En el proceso van a recorrer una distancia, esta de acá, ¿ves? Esa distancia, esta distancia que recorre M2, digamos, ¿sí? Entonces, aquí está M1 y M2. Ha recorrido, recuerden que ha recorrido una distancia porque vamos a hacer conservación de la energía en ese proceso. Oigan. Y de la polea conocemos también su momento de inercia, porque no es una polea liviana, es una polea pesada que tiene un momento de inercia. Para hacerla girar se necesita energía para acelerarla. La cuerda no se desliza y toda esa paja. Encuentre las magnitudes de velocidad traslacionales. Encuentre las magnitudes de velocidad traslacionales de los cilindros después del que el cilindro 2 desciende ta. La cosa es que esta distancia que les dibujaba acá se llama h, ¿ok? Y nos están pidiendo es las velocidades de esta masa y de esta otra, ¿ok? Como V1 y V2. ¿Será que V1 es igual a V2 en magnitud sin ponerles flechita arriba? Sí, ¿verdad? Porque es un cuerpo rígido en cierta forma. La cuerda no se estira, no es elástica. Entonces, la misma velocidad van a llevar los dos cuerpos después. Entonces, creo que a esto bien le podríamos llamar B, a las dos. ¿Ok? Esa es la pregunta. Entonces ahí tenemos h, la distancia, esta, ¿verdad? Y es esta misma h de aquí. Y el principio de conservación de la energía, que así como lo habíamos puesto al principio, todos los deltas suman 0, ¿ok? Aquí hay cambios de energía cinética porque estaban en reposo y acaban moviéndose bien rápido. Y hay cambios de energía potencial porque, por ejemplo, esta estaba abajo y acaba arriba. Esta otra estaba arriba y termina por aquí abajo. Entonces hay cambios de energía tanto cinética como gravitacional, ¿ok? Luego, planteando,
Veamos. El delta K va a ser igual a esto, ¿ve? K final menos K inicial. Mientras que el delta U va a ser igual a todo esto. ¿Ok? Sería para cada masa, va. MG1, M1GY1 final. ¿Ok? Por ejemplo, aquí lo que tendríamos sería, déjenme que coja lápiz más fino. Esto de acá, por ejemplo, sería la energía potencial de la masa 1, ¿sí? Al final. Eso sería la energía potencial de la masa 1 al final. Esto sería la energía potencial de la masa 1 al inicio. Y acá para la masa 2, su energía potencial final y su energía potencial inicial. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Luego, la energía cinética inicial era cero porque las masas estaban en reposo ambas. ¿Sí? Y vamos a tomar las energías potencial inicial, digamos que vamos a tomar así, ¿ve? La energía potencial inicial de la masa 1 la vamos a tomar cero cuando ella estaba aquí, digamos, y luego se elevó, ¿me entienden? Ella se encontraba como en el suelo, por decir algo, porque el suelo es relativo, y luego la masa 1 se eleva, por eso aquí tiene energía y aquí era cero la energía. La masa 1 estaba en cero y luego ya no está en cero, está en una posición H, ¿ok? La masa 2 en cambio se puede considerar que estaba en cero al inicio y al final está en un valor negativo, que sería H negativo. ¿Ok? Observen cuando pongo aquí los cambios. Queda así. Observemos las cinéticas primero. La cinética solo quedó la cinética final, pero de ambas masas, para la masa 1 y para la masa 2. Observen. 1/2 de la masa 1 por su velocidad final al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por su velocidad final al cuadrado. ¿Sí? Pero observen, hay un tercer término y es de la polea porque se aceleraron las masas linealmente aquí y se aceleró también la polea angularmente. Entonces, este tercer término es la energía cinética final de la polea. Al inicio estaban los tres cuerpos en reposo, pero al final la polea está girando, es 1/2 de su inercia por su velocidad angular al cuadrado. Luego con las MGH tenemos acá, ¿verdad? MG, lo que eso ya lo había explicado arriba. Quedó el esto y esto otro. Es lo que está acá, ya lo había explicado. Vamos a ocupar también la relación convertir velocidad angular a velocidad lineal. Miren, ¿sí? Entonces la omega de la polea es la velocidad de las masas entre el radio de la polea. Es para relacionar la omega de la polea con las velocidades lineales. ¿Ok? Y la expresión después de sustituir quedaría así, miren. Este término se conserva, este otro se conserva y este de acá se le ha hecho un poquito de cambio, solo se sustituyó la omega, ¿sí? ¿Ok? Y el término todo este se pasó para la derecha con signos cambiados. Ahí lo van revisando. Y haciendo un poco de simplificación, ahí asociando, recuerden que lo que andamos buscando es la velocidad final de las masas. ¿Ok? Y queda así la expresión.
Entonces la velocidad final va a ser, ya al despejar de aquí la velocidad final, conocemos las masas, conocemos la h, que es lo que se desplazaron, la inercia y las masas también. Y si queremos la omega final, pues solo sustituimos en esa raíz cuadrada y tendríamos esto. Ahí tenemos las dos expresiones que nos habían pedido, tanto la velocidad lineal como la velocidad angular de la polea. ¿Ok? Ahí está el desarrollo. Esto es conservación de la energía en movimiento angular. Como les decía, ahí lo ven más despacito. Vamos a ver otro ejercicio de conservación de la energía también. Por favor, este ejercicio que acabamos de hacer, ahí lo cogen, oigan, y lo repasan. Ahí les pongo, les decía, la presentación. Lo repasan, lo analizan. Ese puede ser un buen estudio, que se pongan a repasar estos ejercicios. Hoy es un repaso grande. No sé si tienen algo que decir antes de continuar. Voy a atender la pregunta de Edgar Josué. Cuando tú tienes un cuerpo que es una masa puntual M, y la tienes ubicada a una altura h, acá sobre el suelo, entonces su energía potencial es mgh, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero si tienes una masa que no es puntual, por ejemplo, si tienes este obelisco de masa m, entonces, y quieres su energía potencial, aquí está el suelo, aquí mismo, ¿cuánto es energía potencial del obelisco? Va a ser igual a su m por g, pero ¿por cuál h? Esa h de él la vamos a tomar desde el suelo hasta el centro de gravedad. Así, esa es la h que se toma, porque la h de este obelisco, me podrías decir, es 2 metros, igual que esta, es 2 metros. Si le tomas la cabeza, pero si piensas en sus zapatos, están en el suelo, la altura es 0. La altura del obelisco es desde 0 hasta 2 metros, digamos, suponiendo que mide 2 metros de alto. Entonces, ¿cuál se toma? Se toma el centro de masa. No el centro geométrico, sino el centro de masa, que en algunos casos coincide, como la varilla, su centro de gravedad lo tenía en el mismo centro geométrico, que era L medios. No sé si con eso estamos. Edgar Josué. Bueno, Josué. Continuamos entonces. Vale. Miren lo que tenemos aquí. Procedo a explicarlo. Tenemos un aro así, un aro como para bailar hula hoop. Baila con el hula hoop. Es un aro, así, vulgar. Hemos puesto, como nosotros somos matemáticos, un sistema de referencia. Esta distancia que se resalta aquí, naturalmente, es el radio del aro, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el aro está colgado de este punto P, como que ahí lo tenemos clavado, y el aro podría incluso oscilar, así, ¿ve? Como que el aro podría oscilar para acá y oscilar para acá, porque está colgado de ese punto, como que ahí el aro tiene un hoyito y ahí se clava, está pivoteado, se dice. Entonces ahí lo tenemos y ese clavo es sin fricción, ese hoyito. ¿Ok? Luego venimos nosotros y jalamos el aro. Miren, lo vamos jalando poco a poco hasta llevarlo a la posición deseada. La posición deseada
la vamos a marcar angularmente con este ángulo beta. ¿Sí? Así la marcamos la posición. No decimos lo elevé 5 centímetros, sino que decimos lo elevé 15 grados, por decir algo. ¿Me comprenden? Porque hoy estamos en movimiento angular, damas y caballeros. Entonces lo desplazamos no una distancia S igual 15 centímetros, sino una distancia teta igual 0.3 radianes, whatever. ¿Ok? Entonces elevamos el aro a una posición beta. Y ahí lo vamos a soltar y lo vamos a dejar que oscile. Creo que la pregunta que hace es, el aro en ese momento, digamos que el aro es, miremos ese radio del aro. El aro va a oscilar respecto a la vertical y se va a venir, va a oscilar para acá, ¿ok? Y se va a volver a elevar hasta llegar a otra posición acá, como que el aro va a terminar por aquí, miren, ¿sí? Entonces va a estar como oscilando, como un vaivén. La pregunta es, ¿lo soltamos desde velocidad cero aquí? Cuando el aro venga en la posición de equilibrio, ups, Dios mío, ¿qué hice? Cuando el aro vuelva a la posición de equilibrio, que el aro se encuentre otra vez en esta posición acá, que vaya pasando de nuevo por el centro, el aro va a llevar una velocidad, solo que aquí esas velocidades se dice omegas, ¿ok? El aro va a estar girando acá con una velocidad angular omega, ¿ok? Si marcamos este radio, miren, si marcamos este radio del aro, entonces cuando el aro vaya de nuevo verticalmente acá, y después el aro va a llegar hasta su posición beta por el otro lado. ¿Comprende? Si observan el aro en las tres posiciones, ahí lo tenemos, ¿ok? En las tres posiciones el aro. El aro va a estar de nuevo aquí abajo y posteriormente va a estar elevado aquí de nuevo, ¿ok? Y se encontraba aquí abajo, ¿va? Entonces tiene tres posiciones. La pregunta es cuánto es su velocidad angular cuando el aro viene por el centro de nuevo. Ok, miramos lo que dice ahí, dice, ¿qué rapidez angular tiene al volver a su posición de equilibrio? Que es donde había empezado. Ok, entonces esto se va a hacer por conservación de la energía, porque esto no es un choque, esto es una caída. Primero, fíjense esta distancia, nos interesa. La altura del centro de masa, por favor, se lo voy a amplificar aquí. Miren, observe, acá les explico. Vaya, este es R. Este es R, ¿sí? Y este de aquí era R, miren. Lo voy a marcar con cuidado. Hasta ahí. Ven, el centro se desplazó. El centro se desplaza desde aquí hasta acá. El centro se desplazó. Observen, entonces, esta distancia, les decía, esta distancia de acá es R, esta otra también es R, hasta aquí abajo, miren, no hasta aquí, sino hasta ahí abajo, es R, ¿ok? Entonces, nos interesa esta distancia. Aquí, por favor, muy atentos, lo que nos interesa es esta distancia. Esa. Porque el centro se eleva justo esa distancia que he marcado con esa flechita. El aro, o sea, su centro de masa, que es su centro geométrico, MGH, su energía, su centro de masa se eleva en esa distancia. ¿Ok? ¿Sí? Vamos de nuevo. Listo. ¿Ok? Voy a repetirlo.
esta distancia de acá, ¿sí? Es la que queremos saber. Y esta se dice, ahí le hemos llamado Y del centro de masa. Dios mío, voy a traer la fuente que se me está queriendo apagar la compu. Ya vengo. Ya. No, ya volvimos. Oh. Bueno, hola, hola, por aquí estamos. ¿Todo bien? ¿Por ahí están todos? Porfis, ahí me pueden contestar. Ok, gracias. Aquí vamos. Vale. Entonces decíamos que queremos es saber, aquí hay un cambio de energía que está dado por MGH, donde H va a ser lo que se eleva el centro de masa, que es esa Y. Esa Y nos interesa, porque el centro de masa, que es el centro del cuerpo, se elevó desde aquí hasta acá. Miren, estaba originalmente aquí y acaba por acá. Entonces, ¿cuánto se elevó? Pues se elevó esta distancia que ustedes ven aquí. ¿Ok? Yes, esa Y, esa Y. Entonces, por eso es que nos interesa es calcular esa Y. Y esa Y se las explico. Es acá. Acá. Esa Y se puede ver así, mirad, miren. Teníamos esta altura de aquí, miren, tenemos esta altura, ok, y tenemos esta otra altura, ok, la altura en azul es R, ¿sí? La altura en azul es R, ok, y como lo que queremos es esta distancia de acá, sería R restándole esta altura que tenemos en rojo, ¿ok? Sería la altura azul que la resalto por acá de nuevo, restándole la altura en rojo que resalto acá de nuevo, ¿vean? Sería la altura azul menos la altura en rojo, da como resultado, vamos a ponerla en verde, esta altura, ¿sí? Solo quedaría ver cuánto vale la altura en rojo. La altura en rojo vale R coseno de teta. ¿Por qué? Porque en este triángulo que veis por acá, en ese triángulo, esto es R y esto es beta. Entonces,
este es el cateto adyacente, R coseno de beta. ¿Ok? En ese triángulo, R coseno de beta. ¿Ok? Entonces, por eso es que nos queda al final de que esa altura que andamos buscando es R menos R coseno de beta. ¿Sí? Esa altura que andamos buscando es R menos R coseno de beta. ¿Ok? Sería Y va a ser igual a R menos la altura otra que era R coseno de beta. Así va. R menos R coseno de beta, se saca factor común R y queda por eso de tal manera. ¿Ok? Entonces lo que queríamos, que es esta altura de aquí, es R por factor de 1 menos coseno de beta. Entonces ya podemos hacer el MGY, que es conservación de la energía. Delta K más delta U es igual a 0. Luego, K final menos K inicial es delta K. MGY menos MGY es el K, es la delta U. Entonces solo sería cuestión de analizar que la K inicial era 0 cuando el sistema estaba elevado en una distancia angular beta, se encontraba en reposo. Entonces la K inicial era 0. La K final no va a ser 0, esa va a ser cuando venga pasando por su punto de equilibrio de nuevo. ¿Ok? Y las MGY, recuerden que esa altura que hemos hallado es la clave. ¿Ok? Entonces al final se encuentra en la posición negativo ISM. Negativo ISM porque baja esta distancia de aquí. ¿Ve? La baja esa distancia. ¿Ok? Entonces nos queda la ecuación así, miren. K final es la energía cinética del aro, que es 1/2 de su masa inercial por su velocidad al cuadrado. ¿Ok? Y su energía potencial es negativo MGY, pero al pasar al miembro derecho pasa como positivo MGY, donde Y es esa que hemos encontrado. Porque él cae a esa altura, por eso era negativo MGY, la energía final. Entonces hacemos las sustituciones. La I, primero calcular la I, porque es un aro de radio R y de masa, tiene que ser M por ahí. ¿Ok? M es la masa. Entonces, usando el teorema de ejes paralelos, la inercia respecto al punto P va a ser la inercia respecto a su centro del aro más md cuadrado, donde d es la distancia entre los ejes paralelos. Un eje se embute en la pantalla en el punto P, el otro eje se embute en la pantalla en el punto O. Entonces, esos son los ejes, el que se embute en la pantalla en el punto P y el que se embute aquí en el centro. Entonces, la inercia va a ser la inercia respecto al centro, que es esta, más el factor de corrección md cuadrado, donde ed es la distancia de los ejes. O sea que d es igual a r también, ¿verdad? La distancia que separa los ejes es r también. ¿Ok? Pero ¿cuál es la inercia respecto al centro de masa para ese aro? Alguien me la dice, es un aro y queremos saber cuánto vale su inercia respecto a su centro de masa del aro. Alguien me la dice, ¿cuánto es la inercia del aro respecto a su centro? Es un aro, como un arito, como una rajada, una argolla de la que usan las damas y algunos caballeros, que conservan las ancestrales tradiciones de nuestros indígenas, que también se alajaban de esa manera, o parecido. Ya. ¿Cuál es la inercia del aro? Una vez la hicimos, fue de las primeras que hicimos en clase, igual que un cilindro hueco. ¿Ya?
Sí, adelante, Daniel. Si no estoy mal, tendría que ser la masa por el radio al cuadrado, ¿no? Eso es Daniel, exacto. Muchísimas gracias por tu participación. Eso es. Entonces hacemos la sustitución acá. Ahí está, bmr cuadrado más md cuadrado, que es r también. Entonces eso da 2 veces mr cuadrado. Esa es la inercia. Ahora podemos hacer la sustitución en la fórmula y nos queda esta de aquí. Nos queda así. Un medio de la inercia por la omega mg por y, que es lo que habíamos encontrado acá. Simplificamos y miren, no nos dieron la masa del aro porque no se ocupa, se eliminó la masa, ¿ve? Se eliminó la masa, por eso no la habían dado. Y la respuesta queda así. Así queda la respuesta, ¿ve? G sobre R por ese factor. Bueno, y hasta aquí llega nuestra clase de hoy. Entonces ya quedamos, vea que a las 7 de la noche estaría disponible ya el examencito de la tarea. Capítulo 9 no más, pero por favor yo hubiera querido incluir capítulo 10, pero ahí lo hace en el capítulo 10 también. Oye, siempre nos reuniríamos el jueves, ya presencial, ya remoto, según dispongan las autoridades y nuestra madre, la naturaleza, de la cual nos prendemos de su teta como los bebés de su mamita, de su sagrado pechito. ¿Alguna pregunta? Si no, pues ahí estamos. Ay, chao. Me quedo aquí por si alguien quiere preguntar.